Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos grabando esto que viene a ser Diálogos del Nuevo Siglo. Lamentablemente hoy mis compañeros no pudieron estar aquí, pero quisiera yo comentarles una parte de lo que yo pienso sobre el movimiento de los Yo Soy 132. Yo creo que primero, para ir analizando lo que viene siendo el movimiento de Yo Soy 132, tendríamos que ir un poco más allá de lo que se ha visto últimamente en los medios y de lo que se ha venido manifestando a través de los medios impresos, no solamente en la televisión. Yo considero que hasta cierto punto el movimiento se ha desvirtualizado de lo que realmente era y de lo que como fue naciendo. Entonces sí creo que esa oportunidad que se presentó en un momento dado se ha llegado a malintencionar y se ha llegado a fusionar con intereses políticos que ahorita lo podemos ver de una manera reflejada bastante lamentable. A lo largo de estos días he podido analizar la información que se ha presentado en diferentes medios, ya sea a través de encuestas, ya sea a través de datos publicados en internet, en portales, y también en lo que se ha venido manejando en los medios de comunicación, pero que son de tipo de audio, ¿no? Como son la radio y la televisión. Yo quería comentarles a todos ustedes, y esta parte es una inquietud mía y por eso decidí plasmarla en este video, y es que hasta qué punto nosotros nos estamos dejando manipular de una manera diferente que no se había visto en ningún momento en la política de México. Yo creo que el movimiento realmente nace de bases universitarias, que era lo que habíamos manejado en un debate anterior, la importancia de que los movimientos sociales se manifestaran a través de las universidades, y no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Es lo que está pasando en España, como lo habíamos manejado la otra vez, también en Francia, en Inglaterra, en diferentes partes del mundo, y también hay que tomar en cuenta lo que pasó en el norte de África, como fue en Libia y en otros países. Entonces, este movimiento que surge a través de las universidades, parece ser que ya en México tomó una postura diferente, una postura de más de izquierda que de derecha, y esto no solamente lo digo yo. Hace unos días tuve la oportunidad también de ver un comunicado que publicaba un sacerdote ecuatoriano, donde él decía que estaba de acuerdo con las bases y los fundamentos en los que nacía el movimiento de Yo Soy 132, pero él también manifestaba la inquietud de no ver una referencia tal vez un poco religiosa, ¿no? Una referencia religiosa hablando desde un punto de vista en dónde están los valores de la persona, dónde está la integridad como tal y hasta dónde apunta el significado del hombre dentro de ese mismo significado en el movimiento. Este comentario que yo tuve la oportunidad de escuchar del sacerdote me pareció muy interesante porque él maneja una perspectiva diferente de lo que se está viendo en los medios. Él decía, ¿por qué no plantear nuevamente lo que viene a ser la doctrina social de la Iglesia en el ámbito político? ¿Por qué no tomar más esa parte de la doctrina social de la Iglesia, que es la que se plantea desde un punto más humanista en la visión política del hombre y en el desarrollo del mismo? Entonces, esa parte yo creo que hay que tomarla muy en cuenta porque en el movimiento Yo Soy 132 no estamos viendo claramente cuáles son los fundamentos por los que se va a manejar, ni mucho menos estamos viendo cuál es el futuro del movimiento. Hay analistas políticos muy interesantes ahorita que están manejando la postura de qué va a pasar después, qué va a pasar si gana la izquierda, qué va a pasar si gana la derecha o qué va a pasar si regresamos al viejo régimen que estuvo en México más de 70 años. Ese régimen quizás no es el más adecuado como se está manifestando en los movimientos, pero tampoco debemos de caer en lo que viene siendo la interpretación de una forma incorrecta. ¿Qué quiere decir esto? No debemos de actuar de la manera violenta como sucedió hace unos días en el municipio de Tepeaca, donde se agredió físicamente, o se trató de agredir físicamente al candidato Enrique Peña Nieto. Yo no estoy de acuerdo en ninguna de esas posturas, me atrevo a decir que hasta ahorita ninguna de las posturas de los presidentes, de los que están como candidatos, me ha convencido del todo y yo creo que soy parte de esa mayoría a la que las propuestas ya no le están satisfaciendo, pero sin embargo sí mantengo esa inquietud de qué va a pasar con este movimiento. Hace también unos días se descubrió que muchas partes, y de hecho buena parte de los que fueron fundadores del movimiento ya están empezando a sacar a la luz publicaciones respecto a que ellos son parte de la izquierda que representaron, una parte del sector de Morena, ¿no? Entonces hay fotos, hay evidencias, hay videos que se está manejando por medio de los medios comunicativos como son ya sea Milenio, ya sea Reforma, de que están alterados, ¿no? Pero yo creo que habría que también poner en duda, en tela de juicio lo que se está presentando ante nosotros. Sí es importante resaltar que el movimiento representa los intereses de los jóvenes en una sociedad cada vez más elitista, más polarizada, y que sin embargo se mantiene en lo mismo, en la lucha por el poder. Entonces, esa lucha por el poder, una visión un poco más maquiavélica, se está transgrediendo a planos mucho más amplios de los que quizá nosotros estamos pensando.
Yo me atrevo a decir, considero desde mi punto de vista, que la información está siendo manejada de diferentes formas y está siendo manejada desde el punto de vista que lo ve desde infiltraciones, ya sea de izquierda o de derecha, así como a la vez los que lo ven desde una manera mucho más pura, ¿no? Hay gente que lo está favoreciendo bastante, hay gente que dice, por ejemplo, como Sergio Sarmiento, que en una nota él publicaba en Reforma, ¿cómo puede ser posible que el movimiento que nació justamente de las universidades esté pasando a un plano mucho más político, pero mucho más político en el sentido de polarizar lo que no intentaba hacer? Eso yo creo que es sumamente interesante y hay que seguirle la pista al movimiento Yo Soy 132. Yo me mantengo en la firme postura de que no estoy de acuerdo en las cosas que están haciendo, no estoy de acuerdo en la falta de una teoría política, creo que los cimientos para un movimiento social son más, más capaces de transgresar a la sociedad si tienes en un momento dado una propuesta política, ideológica inclusive, y no solamente una parte carismática, emotiva, que manipula las cosas a una forma determinada. Tampoco estamos, yo creo que en pleno siglo XXI, justamente obligados a caer en lo que viene a ser la violencia y mucho menos a transgredir a los políticos. No podemos caer en la confrontación directa, sino simplemente en el diálogo. Sí estoy de acuerdo con los debates que se hicieron, me parece que también en un momento determinado los debates que se manejaron a través del Yo Soy 132 no fueron de la mejor manera, pero sí creo que está manejando bien la información el Yo Soy 132 desde dentro, desde su núcleo, pero también está dejando infiltrarse a diferentes elementos políticos. Ya lo veíamos con Manuel Bartlett, que hace unos días declaraba que él estaba completamente fuera de esto, de haber estado fundando el mismo movimiento con Manuel Camacho Solís. Entonces yo creo que esta postura que se está dando desde los ambientes políticos también involucra una forma de aprovechamiento del mismo. Yo les invitaría a todos los que nos están viendo, a los que nos pueden ver, que no simplemente busquen en el Yo Soy 132 la oportunidad de manifestarse en la calle y decir que es parte de algo. No es simplemente decir que somos parte de algo, sino simplemente hay que ir un poco más allá, hay que irnos a la parte de qué proponemos como ciudadanos capaces, maduros y responsables para mejorar el entorno en el que vivimos. No podemos seguir solamente evitando la realidad en la que estamos para proponer ideas que al final de cabo no sirven de nada, ¿no? Eso es lo importante. Yo quisiera ver también qué es lo que va a pasar, como ya les mencioné. Quiero saber qué es la propuesta que tiene el Yo Soy 132 después de los debates presidenciales, después de la elección presidencial. Ya lo mencionaron, que van a manifestarse en dado caso de que no cumplan lo que se les ha dicho, lo que se les ha plasmado en un documento que entregaron a cada candidato, pero yo quisiera ver qué es lo que están planeando en el ámbito político, porque más allá de cambiar solamente una candidatura presidencial, tenemos que fijarnos plenamente y directamente en el cambio de una sociedad que está completamente amplificada en el significado de una política de yo tumbo al que está abajo de mí. Entonces, ese significado de la política en la sociedad mexicana tiene que cambiar desde un punto de vista más yendo hacia las bases de la misma sociedad, yendo hacia a lo que viene a darle la vida a la sociedad mexicana. No podemos seguir en la misma cultura que solamente se enfoca en llegar al poder y tener el poder y no saber qué hacer. Es hora de que nosotros como ciudadanos, como universitarios mismos, que si es verdad que somos pensantes, pues entonces utilicemos la teoría política, utilicemos la filosofía, utilicemos la literatura para apoyarnos y generar movimientos mucho más maduros y capaces que puedan cambiar este país. Si no lo utilizamos de esa manera, seguiremos teniendo los mismos candidatos, seguiremos teniendo los mismos sistemas democráticos de elección, seguiremos teniendo el mismo sistema y seguiremos teniendo millones de gente que no votan porque son pobres y no tienen cómo llegar a las elecciones. Basta ya de los mismos movimientos que solamente vamos con pancartas. Basta ya de decir que estamos conformes con lo que está pasando. Basta de hacernos de la vista gorda y de no buscar soluciones. Eso es lo más importante que yo podría decirles. Y también considero que si no lo hacemos de una vez, que es ahora cuando ya el embudo de la política mexicana está llegando a su máximo atrofeo, entonces no lo vamos a poder hacer nunca más. Y es ahora cuando se nos presenta esta oportunidad brillante a los jóvenes, a los universitarios más que nada, de buscar las soluciones y las vías diferentes, alternas a las democracias. No solamente hay que plantear una democracia occidental, sino una democracia que sea capaz y moldeable a la cultura que tenemos. Una democracia que se adapte, no una democracia que busquemos adaptarla a través de la violencia. También, por último, eso es lo que yo quisiera compartir,
No estoy de acuerdo con los ataques frontales ni violentos contra los candidatos, como les he venido diciendo a lo largo de este comentario. Creo que es la peor forma de la manifestación democrática y, como lo he señalado siempre, es parte de esa psicología de masas que está afectando hoy al nuevo siglo. Y esa psicología de masas, que quizás no la estamos viendo, se está manejando muy bien en las campañas políticas, como se ve reflejado con la psicología de las masas que está manejando Obrador. Esa psicología de las masas no tiene que decir que sea mala, nada tiene que ver con eso, pero sí está generando un gran peligro para esta nación, en el sentido de que está generando la desunión entre los mismos ciudadanos y está generando una división interna entre los mismos organismos dentro de la política. Basta ya de decir que es suficiente un populismo que va a pagar con 300.000 millones de pesos, como él lo señaló, cuando el resultado es diferente. Basta ya de decir también, como lo dice Enrique Peña Nieto, que se va a generar una buena oportunidad si regresa el PRI. Basta también de decir que, como señala Josefina Vázquez Mota, va a apoyar más a las familias. Basta de decir eso. ¿Por qué no decir mi modelo económico se basa en generar una cultura de ahorro? ¿Por qué no decir una cultura de ahorro, que es lo que manejó Chile alguna vez? Basta de decir este tipo de cosas. Yo creo que ahorita tenemos la oportunidad, pero siempre y cuando nosotros como ciudadanos seamos responsables de las decisiones que vamos a tomar el próximo 1 de julio. Esto no es un spot político, esto no tiene nada que ver con eso. Yo creo que esto es una simple muestra de lo que yo siento y de lo que creo que puede llegar a cambiar. No estoy de acuerdo con algunas cosas del movimiento 132 y eso a muchos de ustedes también les quedará claro. Creo que también la mayoría de los que estamos afuera del movimiento no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando, pero sin embargo los medios lo han manejado de una forma diferente, como lo ha hecho Reforma, que vendió el movimiento por completo en medios, ya sea como Televisa, que en un momento lo descartó y ahora quiere regresar a él, como en el debate que tuvieron por medio de vía internet. Entonces yo, por último, no les puedo decir nada más, que piensen su voto razonablemente, no apliquen la del voto nulo, porque a nada nos va a llegar. Simplemente cuando uno vota nulamente, al final de cuentas se elige un candidato. Entonces busquemos el bien mejor para este país, no nos quedemos simplemente en lo llano, en lo vago, en lo que viene a través de lo material, en lo que se obtiene a través solamente de las campañas. Es hora de pensar en un plano más allá, hablar de política a nivel estadista. Y eso creo que es mi comentario por el día de hoy. Muchas gracias.